En esta tarde voy a iniciar otra serie, miniserie podríamos decir, y será una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Para mí es de urgencia, es urgente. Yo lo quiero hacer. La pregunta me la quiero hacer yo y quiero que usted también se la haga. Y tiene que ver con un tema que traté con los varones hace una semana y que Dios ha estado tratando conmigo todos estos días, tocante esta pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia, y en especial cada uno de usted, papá, como cabeza de su hogar, que al fin nosotros somos los responsables por nuestra familia. Y es la pregunta que Josué hace aquí. Abra su Biblia, Josué capítulo 24. Versículo 15. Y como lo he dicho muchas veces, la pregunta es, ¿está mi casa sirviendo a Jehová? Okay, usted haga esa pregunta y solamente usted sabe si su casa está sirviendo a Jehová. Si mi casa está sirviendo a Jehová. Okay, eso lo podemos aplicar personalmente. Lo podemos aplicar como iglesia. ¿Está esta iglesia, Casa de Oración Glendale, sirviendo a Jehová? Porque podemos venir aquí religiosamente, ¿sí sabe usted eso, verdad? Podemos venir aquí simplemente apaciguar la conciencia, qué sé yo, para que el pastor no me hable, no me textee, para que nadie me diga nada, voy a ir a la iglesia, no voy a fallar y así voy a estar, pero es religiosidad, simplemente es quedar bien, no sé con quién, pero quedar bien. Entonces, la iglesia sí puede ser. Yo puedo estar obrando así como pastor de esta congregación y maestro. Pero la pregunta yo me la tengo que hacer. ¿Está mi casa sirviendo a Jehová? Dice aquí, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Estoy en tus manos, Señor. Quiero hablar tu palabra, no quiero hablar basado en mis sentimientos. Quita todo lo mío, Señor, yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Todo lo humano quítalo, Señor, y que salga tu palabra, Señor, a través de mis labios. Que seas tú quien hable a tu pueblo, Señor, o nos hables a nosotros en esta tarde, mi Dios. Háblanos, Señor, que escuchamos y queremos ser transformados, Señor, por tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. ¿Está mi casa sirviendo a Jehová? ¿Está mi casa sirviendo a Jehová? Está mi casa. Solamente tú conoces cómo está tu casa, mi hermano. Yo no. Porque yo puedo ver la apariencia y tú puedes ver mi apariencia, porque muchas veces puede ser una apariencia de cómo está mi casa. Se puede mirar todo muy bonito, muy acogedor, muy arreglado,
me puedes hablar muy espiritualmente, yo te puedo hablar muy espiritualmente, yo te puedo dictar versos, libros de la Biblia, gran escritores, teología, y podemos llevar una conversación y tú me puedes decir que todo está bien, porque me lo has dicho, yo te lo he dicho a ti. Platicamos cómo está todo, todo está bien, hermano. Oh, gloria a Dios. Oh, qué bonita la palabra de Dios y esto y lo otro. Todos podemos hacer algo así que parece que es, pero realmente no es. Y solamente tú sabes. Solamente yo sé como familia. Una de las cosas que quiero enfatizar y seguiré enfatizando toda la vida, hermanos, y que Dios me dé vida y que yo también lo pueda entender y comprender y ponerlo en práctica todos los días de mi vida, es que yo debo de saber y debo de abrazar esto y creerlo con creencia verdadera, es de que yo soy responsable por mi casa. ¿Sabía usted eso? ¿Y sabía que usted es responsable por su casa? A ver, varón, ¿sabe que usted es responsable por su casa? Especialmente el varón que tiene una familia, ¿no? Está el varón que tiene su familia. Yo sé que hay hermanas, como hay hermanos aquí también que son solteros, que no tienen esposa, o hermanas que no tienen esposo y ellas son la cabeza del hogar. Bueno, usted es responsable por ese hogar. Vamos a aplicarlo a usted, a su vida también. Usted es la única madre, usted es el único padre, no hay nadie más. Entonces, usted es responsable por su casa. Y la pregunta aplica: ¿está su casa sirviendo a Jehová? ¿Está mi casa sirviendo a Jehová? Porque tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, como iglesia. La iglesia tiene que caminar. Le repito, como lo he dicho en todos los mensajes, el mensaje es para nosotros. No piense en el hermano que no llegó hoy, ¿ok? Ay, hubiera venido fulano de tal porque para él es, porque mi casa es perfecta. A mi casa todo va muy bien. No, el mensaje es para usted como es para mí, hermanos. Yo necesito estar seguro que en mi casa servimos a Jehová. Yo necesito tener esa seguridad, que en mi casa servimos a Jehová. Y servir a Jehová, hermanos, no es decir soy cristiano. Soy cristiano porque cualquiera es cristiano. Eso no es servir a Dios. Muchas veces ponemos en mal el nombre de cristiano, porque cristiano, hermano, es que usted y yo nos parecemos a Cristo. Somos una réplica de Jesús en esta tierra. Eso es ser cristiano, que cuando te identifican como un hijo de Dios, una persona que se parece a Cristo. Es como cuando te identifican con tu familia, igualito al abuelo, ¿sí o no? Igualito, parece que volvió a nacer. Y habla como él. Entonces, pues el abuelo le sube el orgullo, ¿no? No, pues claro. O el papá, cuando le dicen, igualito a ti, ¿cómo sale? ¿Ir abuelito? Cuando fuimos a mirar a Néstor y a Elena ayer, el otro día al hospital, el lunes pasado, le dijo, igualita a ti, Néstor. Y por esta Elena es la que lo tuvo, ¿no? Pero la sonrisita, porque hay algo que te dice, es parte de mi sangre, es mi vida, es parte de mi vida. Hermano, cuando tú y yo decimos que somos cristianos, entiéndelo, entendámoslo de una vez por todas. Estamos diciendo que somos igual a Cristo. Ahora no se va a ir en el viaje. No, el pastor dijo que éramos dioses. Nunca dije eso. Estamos hablando de la persona, de la humanidad de Cristo. Dijo Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Aprender de quién? Dice Pedro que por eso Él nos dejó huellas para que siguiésemos sus pisadas. O ejemplo, para que siguiésemos sus pisadas. ¿Qué significa? Que tú y yo podemos vivir una vida que vivió Cristo en esta tierra. La podemos vivir. Podemos vivir una vida que agrada al Padre. Una vida de obediencia absoluta a la palabra de Dios. No la obediencia al hombre. No la obediencia a ciertos principios. No. Obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Que solamente en tu vida y en mi vida esté lo que dice este libro. Y es la única manera que tú y yo vamos a poder servir a Jehová.
La única manera que mi casa, tu casa, nuestra casa aquí, servirá a Jehová. Y vamos a poder tener esa seguridad de que somos una casa que sirve a Jehová. Y la gente va a poder testificar. Tus hijos van a poder testificar. Nuestros hijos van a testificar que verdaderamente la casa de mis padres es casa que sirve a Jehová. Es muy interesante, hermanos, cuando leemos todo esto, porque lo vamos a estar leyendo y analizando verso por verso de este consejo que Josué le está dando al pueblo de Israel. Josué está por morir. Josué no conoce el futuro de Israel. Él conoce el presente y conoce el pasado muy bien. Él conoce la historia de Israel, conoce cómo él fue parte de ese cautiverio donde fueron esclavos por 430 años. Él conoce la historia de la promesa que Jehová le hizo a su padre Abraham. Y le dijo que iba a ser un pueblo fuerte, grande, poderoso. Y Jehová le dio la promesa a Abraham que este pueblo iba a ser, que iba a ser innumerable. Si pudiesen contar las estrellas y la arena del mar, así va a ser el pueblo de Israel. Un pueblo, hermanos, poderoso. Y que de este pueblo vendría el Salvador del mundo, entiéndase Jesucristo. Y ellos lo tenían muy claro. Ellos sabían la historia y sabían que Israel era un pueblo que debía de servir a un solo Dios verdadero. Que no podía ser un pueblo idólatra. Tenía que ser un pueblo que dependía 100% de la mano de Dios, no de sus poderes, de lo que ellos pudieran hacer. Ellos tenían que tener bien claro que todo venía de la mano de Dios, que era un pueblo insignificante en su tiempo. Fue escogido cuando no era nada. Israel sabía, Josué sabía. Y en esta porción bíblica, Josué les recuerda esto. Quiero adelantarme un poquito, hermanos, porque en este último tiempo miro algo similar. Lo miro similar y le voy a decir por qué. Porque estoy viendo una generación que no ama a Dios, que no le interesa lo de Dios. Se está levantando una generación que venir a la iglesia o ser parte de una congregación es como ser parte de un club social, de ser parte de la membresía en el gimnasio. Voy cuando quiero, voy cuando necesito ir, cuando me siento mal. Oh, I gotta get in shape. ¿Por qué? No, es que ya me estoy sintiendo mal, voy a ir al gimnasio por un par de días, una semana, 2 semanas. Y ya nomás te sientes bien y te miras en forma, ¿qué sucede? A todos les rebota, a menos que haya una disciplina y a menos que sí realmente estés yendo a este lugar por convicción. Y me temo que no es así, hermanos. Y ya deja eso el gimnasio. Pablo dijo que en poco era provechoso el ejercicio, nunca dijo que en nada, dijo que en poco. Porque no van a decir, hermano, ahí dice que en nada. No dice que en nada, dice que en poco nomás. Entonces, como que da la idea que es bueno que camines 30 minutos diarios. ¿Okay? Pero ese es otro tema. Mucha gente, hermanos, está llegando a la iglesia simplemente por un hábito o simplemente por una necesidad. Necesito ir porque ando mal. Ya no hay algo que hacer con mis hijos, ya no hay algo que hacer en mi matrimonio, ya no hay algo que hacer en mis finanzas, me siento mal de la salud. Entonces voy a ir a la iglesia para que los hermanos me ayuden a orar. Y para que el pastor me dé un consejo. Y ya está bien. Y para que el líder haga esto por mí. Y para que los hermanos hagan esto. Y también Dios. Primero voy a ir para quedar bien con Dios. Voy a ir unos días a la iglesia. Me voy a una vez más acomodar y pedirle a Dios que me ayude a su tiempo. Y cuando ya termine todo, ¿qué va a suceder con esa persona? Vuelve a lo mismo.
Mire lo que dice el capítulo 2 de Jueces. Vaya conmigo a Jueces. Acuérdense que el consejo, y ahorita vamos a leer más escrituras, no lo vamos a terminar ahora, hermanos, esto va por un buen tiempo, porque es importante detallar cada palabra de los textos, cada palabra. Pero acuérdense que el texto que leímos, Josué está desafiando a Israel. Y le está recordando a Israel, ahorita vamos a leer otras porciones donde le recuerda a Israel y le dice su compromiso que él tiene con Jehová. Le repito, Josué no conoce el futuro de Israel, pero creo yo que se da una idea, porque por consecuencia dejar a Dios, dejar su ley, dejar su palabra, porque muchas veces cree uno que, oh hermano, yo no necesito ir a la iglesia. Oh hermano, Dios sabe mi corazón, yo leo mi Biblia en la iglesia, en la casa de Dios, en mi casa. Yo me conecto, hermanos, al Facebook o al YouTube. Y muchas veces creemos que ahí es. Pero nos olvida algo que para Dios es muy importante, es que esta es su obra, su iglesia. Y así como está la iglesia universal de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, están las iglesias independientes o las iglesias autónomas o la iglesia local, como usted le quiera nombrar. Y Dios puso la iglesia local como esta para que lleguemos tú y yo y nos congreguemos y pongamos nuestros dones espirituales al servicio de su misma obra. Aquí hay entre ustedes, entre nosotros, hay gente capacitada, hermanos, para hacer la obra del ministerio, para hacer ujier, para hacer en toda clase de servicio, cantor, músico, maestro, ujier, gente capacitada. Y que Dios te dotó con el don porque te lo dio, pero has preferido otras cosas. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con mi casa? Yo sirvo a mi Jehová, pero tienes un don. ¿Cómo lo usas? Yo aquí doy clases en mi casa, hermano. Y eso, aunque no lo tuvieras, tú eres responsable por de enseñarle la doctrina a tus hijos. Como eso se puede decir, no tiene nada de nuevo. No te enorgulleces por eso, ¿no? Eso es parte de tu trabajo. Si alguien debe de enseñar los 10 mandamientos a los hijos, soy yo como padre. Yo debo de enseñarle las escrituras, las doctrinas esenciales. ¿No es el maestro de la iglesia o los pastores? No, yo debo de enseñarle a mi hijo los 66 libros de la Biblia. Yo se los debo de enseñar. Yo soy el responsable. Entonces, si tú me dices, hermano, yo doy estudio bíblico en mi casa, qué bueno, pues debe de hacerlo. Eso debe ser ya normal. Tú eres la cabeza del hogar. Pero estoy hablando del don espiritual que Dios te ha dado para llevar a cabo su obra en su casa. Por eso la pregunta, hermanos, que debemos de hacernos como iglesia, ¿está mi casa sirviendo a Jehová realmente? ¿O estamos aparentando? ¿O simplemente estamos llenando un espacio? Estoy contento, pastor, que vengo y que doy mi diezmo. ¿Really? ¿Así crees, hermano, hermana? ¿Que esté contento por eso? No son los números, no es la cantidad de dinero, hermano. Simplemente es que tengo una responsabilidad como pastor de enseñarte las escrituras para que tu vida sea una vida fructífera, una vida que va progresando, que va de victoria en victoria. Es lo que Pablo nos enseña, que nuestra vida debe de ir de victoria en victoria. Las pruebas, las luchas, lo que pueda venir a tu vida es por el ataque del diablo, porque estás haciendo lo que debes de hacer, pero no debe de ser por tu desobediencia. Hermano, estoy batallando, ¿qué hiciste? No, hermano, pues que he dejado. Es tu desobediencia, no es porque estás corriendo la buena batalla de la fe.
No viene tu prueba como a Pablo, que le venía todo lo que le venía encima porque estaba peleando la buena batalla de la fe. Entendamos eso, hermano. No era porque estaba en desobediencia, no era porque estaba en pecado, es porque estaba haciendo la obra de Dios. Eso es muy distinto a cuando usted me dice a mí, o yo le digo a usted, hermano, ore por mí. Y lo otro, ¿pero por qué, hermano? No, es que estoy en prueba. Pero, hermano, no activas, no vienes a la iglesia, no estás activando en tu don espiritual. No, hermano, pues usted sabe el trabajo, usted sabe, pues entonces no es por eso. No es porque tienes pruebas, es porque estás en desobediencia. ¿Me explico, hermanos? Es lo que es. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿está mi casa sirviendo a Jehová? La condición de mi familia, la condición de mis hijos, la condición de mi esposa, la condición de su esposo, la condición de mis padres. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Yo se lo digo sinceramente y pongo mi corazón aquí, hermanos, delante de ustedes. Cuando pasan cosas en la familia, con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, con mi vida, yo corro a Dios y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? Yo siempre le digo, ¿qué hice, Señor? No le echo la culpa a nadie, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a nadie. Simplemente como líder del hogar voy, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué a mi esposa le está pasando eso? ¿Por qué a mi hijo le está pasando esto? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Porque quiero aprender de Job, que él se ponía en la brecha por sus hijos. Por si hubieran pecado, ¿verdad? ¿Se acuerda? O sea, era un hombre íntegro. Josué conocía el pasado de Israel, estaba viviendo el futuro y él no miraba un futuro, hermanos, progresivo. No miraba un futuro para Israel bendecido. De hecho, él miraba a un Israel ya fracasando. Si yo te aconsejo que hagas en tu familia como esposo, como esposa, como padre, yo te garantizo, hermano, que yo sé lo que te estoy diciendo basado en la palabra. No es falacia, no son ideas. Ay, ¿usted qué sabe, pastor? Si usted supiera en los zapatos que estoy, lo único que sé es lo que la Biblia dice, mis hermanos. Y si yo te digo lo que la Biblia dice, es la verdad, es la palabra de Dios, no es mi palabra, no son mis ideas. No es mis ideas, son la palabra de Dios. ¿Se fijó el texto que leímos para los niños? Ese niño está ese texto o esos textos son para los hijos. Obedecer, honra, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero ¿quién va a enseñar a esos niños a hacer eso? Yo tengo que hacerlo, yo tengo que enseñar a mi hijo, yo tengo que enseñar a mi hija, yo tengo que enseñar a mi nieto en el momento que lo tenga en mis manos y a mi futura nieta. Yo tengo que enseñarles cuando los tenga aquí. Oye, Calel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios con todo con tu corazón, con todas tus fuerzas. Calel, vas a amar a Dios. Calel, vas a amar a Dios. Y voy a estar hasta que entienda que él tiene que amar a Dios. Como le enseño a Ames y como le enseño a Katie. Y cada vez que los miro, you need to love God. You need to obey God. No porque ya están grandes y digo yo, no, pues yo ya los crié, ya me lavo las manos. Aquí nos está diciendo Josué, hermanos, que ya cuando son mayores de edad o cuando ya llegamos a una vejez, me lavo mis manos. Aquí Josué está diciendo que él y su casa, ¿qué? Ustedes escojan a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres o a los dioses de los amorreos, ustedes escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso, hermanos, tiene que ser un statement, una declaración de cada hogar. Debe de ser una declaración, así como cuando se declararon este país en independencia, 1776, el 4 de julio, se declaró y no dejaron de pelear hasta que fueron completamente libres de la opresión de Inglaterra.
No fue una declaración ahí, a ver qué pasa. No, hermanos, aquí hubo muerte, hubo sangre, pero se declararon una nación y por eso gozamos de una de las mejores naciones del mundo, la mejor democracia del mundo. Por eso aquí estamos. La mayoría de nosotros somos inmigrantes aquí, hermanos. Por eso estamos aquí, porque es la mejor democracia del mundo. Si no hubiera este grupo de personas, ahí estuviéramos en opresión también, todavía. Esta debe ser una declaración en nuestra casa, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué miraba a Josué esto? Quiero que lo mire. Capítulo 2. Miren lo que sucede en el versículo 6. Ponga mucha atención a esto. ¿Lo tiene? Jueces 2:6. Ponga mucha atención. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Acuérdense que había una promesa para Israel. Dios iba a dar una heredad a cada tribu. La única tribu que no iba a recibir heredad terrenal eran los levitas. Pero los 11 iban a suplir las necesidades, hablando de una manera humana, pero Jehová le dijo, pero ustedes, yo seré su heredad de los levitas. En otras palabras, Jehová iba a cuidar del cuerpo ministerial de Israel, que eran los levitas. Pero humanamente iba a usar a las demás tribus. Y ellos iban a aportar para que esta tribu de Leví continuara viviendo sus necesidades de todas las áreas. Pero fíjate, el pueblo empieza a poseer las tierras. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Eso es bien. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. Lo que es la palabra del liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar. La palabra de mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué y los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun. Y quiero que se detenga un minuto allí o unos minutos. ¿Qué pasaría si tú mueres hoy, varón o mujer, que tienes la cabeza de tu hogar? Tú mueres hoy. Dios no lo quiera, pero se oye raro cuando diga Dios no lo quiera, pero si Dios lo se oye raro, pero ya ves, una expresión humana, ¿no? ¿Sigue? Quiero preguntarle a uno de ustedes, varones, pero mejor con respeto no lo voy a hacer. Pero sigue, usted piense, yo tengo que pensar, sigue, yo me muero ahorita, freeway, boom. A rato oyen que el pastor ahí le pasó algo en el freeway. ¿Sigue mi casa sirviendo a Jehová? O dicen mis hijos, great, ahora sí ya no. Man, ya baja esto, quita esa música, pon esta hora. A ver, vístate de esta manera, quítate esta. Ay, ¿para qué? Todo bien anticuado, ahora ponte esto, quítate ello. Y empieza eso de la noche a la mañana. Antes tomaba, pero en la reserva, pero ahora sí vénganse todos a la fiesta aquí a la casa de mi padre. Póngase a pensar eso. Yo no me le estoy diciendo a usted qué pasaría si usted o yo ahorita dejamos de existir en unos días. ¿Qué pasaría con nuestra casa? ¿Continúa el legado? ¿Continúa la predicación del evangelio? ¿Continúa los estándares en esa casa? De no licor, no hablar malas palabras, llegar a la hora, ¿se continúa el estándar o ya se viene todo abajo acá o ya no está papá aquí, ya no está mamá aquí? Y otra pregunta, y eso lo vamos a estar hablando más adelante en otros días, es que cuando se van de nuestra casa, nuestros hijos, a formar su hogar, ¿siguen el mismo patrón? O sea, ¿es una réplica de tu casa en cuestión de doctrina? Hablando de lo de Dios, pues claro, a lo mejor cambian ciertas cosas, ¿no? La cocina cambia, el arreglo de la casa cambia. No estoy hablando de eso, hermano, estoy hablando del patrón
de servir la casa, o sea, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando vas a la casa de tus hijos es una réplica a la tuya en cuestión de santidad, de integridad. Vas a la casa de tu hijo y tú miras un ambiente que él o ella se criaron en cuestión del temor a Dios. Buenas preguntas, ¿eh? Digo, yo me las hago siempre. ¿Qué pasaría? Mi hijo está en unos meses para formar su hogar, en unos meses. Y yo como padre y él como cabeza de su hogar y como hombre, yo quiero ver si hizo un buen trabajo. Yo tengo que hacerme un análisis ahí, hermano. Yo lo voy a tener que hacer. Y quiero ver a dónde llegué y qué pasó ahí. A ver si se logró. Porque yo lo tomo muy en serio, hermanos. Porque este es el legado. Esta es la herencia. Esto es lo que sigue. Yo dejo de existir, mi hijo queda como cabeza de su hogar. Y queda como protector de su mamá también, porque no hay nadie más. ¿Y sigue el legado? Es mi pregunta que yo me hago siempre. Sigue el legado, sigue esa palabra de Dios, sigue la exhortación, sigue el celo de la doctrina, de amar a Dios incondicionalmente. O simplemente ahorita apariencia, simplemente, okay, I have to do this, okay, whatever, all right. Voy a ir a la iglesia nomás porque para allá hay mi mamá. Así decimos en el norte, ¿no? Mi mamá. Ay, ok, voy a ir. Ya. ¿Es por eso? ¿O lo sientes aquí y has visto el legado? ¿Has visto? Lo íntegro, lo real, la constancia, más bien la palabra es constancia. Hermano, es que yo no puedo decir por mis hijos, I don't know, yo no sé de eso porque cuando vienen y te piden dinero, no sé, o sea, no entiendo eso. No, es que mi hijo hace, pero cuando viene y te pide, cuando viene se pone ahí, ¿cómo se dice en inglés? Weasel. ¿Y cómo? ¿Por qué ahí ya no? Entonces sí hay cierto poder, sí hay cierta autoridad, cierto respeto. Llega el momento en que aún el hijo o la hija dice, no, ¿sabes qué? Necesito hablar con mi papá porque él me puede ayudar en esto. Entonces sí hay algo que ellos saben que puedes hacer. Miren lo que dice aquí, continúa diciendo el escritor de Jueces. Los cuales, la última parte del 7, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación. Acuérdense, aquí es la segunda generación. La primera generación no entró a la tierra, hermanos. Ellos son los que salieron de Egipto con Moisés. Los únicos de la segunda generación fue Caleb y Josué que entraron. Aquí ya el escritor está hablando de esta tercera generación. Tercera generación. Si yo lo pongo y simplemente es un ejemplo. Yo soy es un ejemplo, yo soy primera generación cristiano. En este ejemplo, ¿no? Mi hija Katie es segunda generación. Y Kalel, mi nieto, es tercera generación. Entonces, mi hija ama a Dios. Pero una vez se lo dije a ella, ¿irá Kalel amar a Dios como tu padre y como tú? You better believe it. Ella dijo, I'm going to make sure he does. Pero aquí no dice así, ¿verdad que no? Y es lo que estoy viendo, hermanos. Con todo respeto, es lo que estoy viendo. Usted ama a Dios, sus hijos aman a Dios. O si usted es de segunda generación, pero ya sus hijos ya no aman a Dios. Les da igual lo de Dios.
sea, les da igual la iglesia es de Dios. No nosotros, miren, nosotros somos seres humanos imperfectos. Como me dijo uno por ahí, yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas. Está bien. Somos humanos, metemos el pie, tropezamos, fallamos en nuestra humanidad. Pedro, un gran predicador, ya casi 40 años en el ministerio, pues metió el pie y se hizo como que no conocía a los gentiles y Pablo tuvo que, hermano, pasa, Bernabé y Pablo tuvieron una discusión y eran íntimos amigos y tenían años en el ministerio y dice que su pelea no fue así como que, ay no, vete, no, fue fuerte. Dice, no muy pequeña, significa que fueron de palabras. ¿Y sabes qué? Yo me voy, vámonos, Silas, vámonos. Y dice Bernabé y Marcos se fueron. O sea, eran humanos como tú y como yo, hermanos. Era gente que tenía sus problemas que ellos estaban luchando en sí, pero amaban a Dios, amaban su obra. Entonces, si yo soy un hipócrita o no vienes a la iglesia porque, ay, el pastor es un hipócrita, no tiene validez eso, hermano. Si yo dejo de venir a la iglesia porque tú eres hipócrita, no tiene validez. No tiene validez. Porque yo tengo que tener claro que soy un ser humano, con mis fallas, mis errores, y que tú también eres uno. Entonces no tiene validez. Y para empezar, ¿qué te hizo Dios para que lo dejes? Oh, hermano, yo no lo he dejado. Dios sabe que yo tengo una relación con Él, pero no tienes con su iglesia. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puedes tener una relación con Dios y no tenerla con su iglesia? Van paralelos, hermanos. Vamos paralelos. Es su obra, es su iglesia. Cuando Él habla que la iglesia el infierno va a prevalecer contra la iglesia, está hablando de la iglesia, de la gente, del pueblo de Dios. Y usted puede aplicar la iglesia universal de Cristo, la puede aplicar a la iglesia local. Lo tenemos que ver, hermanos. Versículo 10. Y toda aquella generación, segunda generación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, ¿quién? La tercera. Estoy hablando así, un ejemplo, Calel. Yo ya dejé de existir, Katie dejó de existir y se levanta Calel. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no, ¿qué dice ahí? Que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Eso yo no lo puedo entender. Hermanos, me toma mucho trabajo entender eso, pero ahí está escrito. Yo sé un poquita historia de mi papá, muy poca historia de mi papá, mis abuelos, bisabuelos. Yo sé que ellos llegaron a González, Texas. Parte de lo que fue la guerra de Santana, esa familia cuando se divide ahí en San Antonio y todos esos lugares, la familia de mi papá queda de este lado de Estados Unidos y automáticamente son ciudadanos y otra parte quedó en México. Yo todas esas cosas sé, pero no sé exactamente qué pasó. Y sé que es sexta generación nacido aquí. Pero sé ciertos fragmentos y mucho de repente uno humanamente dice, no, pues mis antepasados tuvieron que ver con esa guerra. ¿Me explico, hermanos? Hay algo ahí bueno, pues algo pasó ahí. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue de este soldado de la Primera Guerra Mundial, con honores. Tengo su bandera yo, tengo la bandera de 48 estrellas. Me la regalaron a mí, yo la tengo. Todo eso, sabes fragmentos y sabes de dónde viene tu familia. Yo creo que algunos de ustedes saben de dónde viene su familia. Aquí entre ustedes hay familia, muchos vienen de raíces indígenas, algunos hasta hablan el lenguaje, lo conocen, pero yo no puedo entender cómo se levante una generación que no conozca a Dios. Hermano,
Almita, ¿tú te miras que Alejandro no conozca a Dios? ¿Te miras esa parte donde dices que Él te diga, who is God? Te habla en inglés. Who is God? Ricardo, o sea, yo no me vengo a mi mente eso. Giovanni, ¿se te viene a tu mente que Grace, que Giovanni te digan quién es Dios? Eso es que yo le trato de entender cómo se pudo levantar una generación que no, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y no nomás eso, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué no le dijo Moisés? ¿Qué no les dijo Moisés? ¿Qué no les dijo, hermanos, de Deuteronomio capítulo 6? ¿Qué les dijo? Vaya conmigo ahí rápidamente, para que no piense, ay, se lamentó el pastor. No, pero ¿qué no fue una orden de Moisés a Israel? Capítulo 6. Capítulo 6, Deuteronomio 6. Esta es la segunda generación. Jehová hablando a esta segunda generación a través de Moisés. Y mire lo que les dice, o oiga, o lea ahí conmigo. Esto pues, versículo 1, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual paséis vosotros a tomarla. Acuérdate, segunda generación. Y acuérdense del ejemplo, Katie. Yo ya no entré por mi rebeldía, pero Katie, ahí va, segunda generación. Calado chiquito. Y le dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, ¿y quién es más? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, oye Israel, nuestro Dios Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles palabras, hermanos? De lo que les está diciendo ahí. Como estas palabras que tú le dices a tu hija y a tu hijo todos los días desde que lo tienes en tus manos. Y ya algunos de ustedes ya llegaron a Cristo grandes y les tienen que de una manera ganárselos para el Evangelio. Otros ya los tenemos chiquititos. Estas palabras. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás en señal de tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que yo no puedo entender es que Jehová le está diciendo a esta segunda generación exactamente lo que deberían de hacer. ¿Y por qué aquí dice que no lo hicieron?
Porque dice que se levantó esta tercera generación. Y uno puede decir, hermano, no me va a pasar a mí. No. No sé. Yo oro que no. Yo le pido a Dios que no. Yo por eso me esfuerzo en mi vida personal con mis hijos, en la iglesia, en la enseñanza. Yo sé que muchas veces es muy dura. Se me ha dicho que hablo sin compasión, que muy fuerte. Me lo está diciendo por mí. Yo entiendo todo eso y está bien, pero es mi responsabilidad. Pero más cuando miro esta escritura, ¿cómo puede ser que se levante una generación que acaba, bueno, no fue luego, fueron años, ¿no? Pero a esta segunda generación Moisés diciéndole, cuida, enseña a tus hijos, a los hijos de tus hijos, enséñales que hay un solo Dios. Enséñales que deben de guardar mis mandamientos, mis leyes, para que sea un pueblo prosperado. Y yo digo, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué pasó ahí? Que no conocieran o negaran rotundamente, fuertemente a Dios. Y créanmelo, hermanos, muchas veces no negamos a Dios en nuestra manera de hablar. No, hermano, es nuestra vida. Nuestra vida niega a Dios. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento niega a Dios. Todo lo que es de Dios, toda su obra. Hermano, ¿usted quiere que vivamos vidas perfectas? ¿Qué no dijo Jehová? Anda y ser perfecto. ¿Qué no dice Jehová que para eso tenemos la palabra de Dios? Vaya conmigo rápidamente, mire. Y con esto terminamos, porque ya se me fue el tiempo. Capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Toda la escritura, versículo 3, 16 de la segunda carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Y usted va a decir, hermano, no está hablando de perfección, no, está hablando de madurez, yo lo entiendo eso, pero está hablando de una vida recta, madura, firme, que nada te haga a un lado, hermano. Firmeza, constancia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Repito, hermanos, la vida que tenemos tú y yo va a reflejar nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todo va a reflejar a la obediencia a la palabra de Dios. El respaldo de Dios en tu familia, tu varón como cabeza de tu hogar, el respaldo de Dios va a reflejar tu obediencia a la palabra de Dios. Lo va a reflejar. Ahí está. Tú eres cabeza del hogar, ¿cómo va a funcionar? Va a respaldar la palabra de Dios. Tus hechos va a respaldar. Porque es bíblico. Yo nomás puedo decirte lo que la Biblia, y yo sé que estás diciendo, ay hermano, ¿usted se le hace tan fácil todo? No, hermano, no es fácil. Es que nunca dijo que iba a ser fácil, pero sí habló de obediencia. Obedece. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Termino esta tarde, hermanos, con esa pregunta. ¿Está mi casa sirviendo a Jehová? El tema va para largo, porque ni entramos al texto todavía, a profundizar en lo que Josué les empieza a declarar antes, y él antes de que pasara lo que pasó en el capítulo 2 de Jueces. Él ya les estaba diciendo, mire, ustedes tengan cuidado, yo y mi casa sirven, pero ustedes escojan. De todos modos, fíjate, Dios no es un puppeteer, ¿cómo se dicen esos?
O sea, nosotros no somos títeres, ni Él es no está manipulando, no te está diciendo haz esto y no te está así, ahí estás tú, ok, no. Tú escoge. Y fíjate, humanamente, por lo que la gente escoge nos damos cuenta, ¿sí o no? Y eso es en todo, hermano. ¿Cómo estás en tus finanzas? Por lo que escogiste. ¿Cómo está tu salud? Salud, por lo que escogiste. Y ahí nos vamos, en todo. Todo tiene que ver lo que tú escoges. Josué le dice, ustedes escojan hoy. Pero yo sí hago esa declaración. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por este inicio de esta serie, mi Dios, donde tú nos estarás llevando, Señor, a que nosotros analicemos si realmente somos una casa que te sirve, que realmente te sirve, Señor. No en apariencia, no religiosamente, no para quedar bien con el ser humano, porque pues, tú eres el Dios de todo, que conoce todo. No queremos quedar bien con nuestros padres, no queremos quedar bien con nuestra esposa, no queremos quedar bien con el esposo, no queremos quedar bien con el pastor, con los líderes, con la iglesia, no, Señor. Queremos quedar bien contigo. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, te ruego. Somos una iglesia obediente a tu palabra, mi Dios. Yo te ruego por cada familia, especialmente por las cabezas de los hogares, por cada varón, cada hermana que es cabeza de su hogar, que tiene el liderazgo en su casa, mi Dios. Que tú los sigas capacitando, Señor, para que ellos puedan ser líderes poderosos en su familia. Y que la segunda, tercera, cuarta, quinta generación y cuantas generaciones tú les des de vida, siga el legado de que esa casa servirán al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres poderosamente en cada familia en esta casa de oración Glendale. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Antes de irnos y despedirnos, hermanos, se le está invitando a todos